Saludos a todos amigos, Evangelion desde la unidad EVA 01 se reporta con el resumen de la jornada del día sábado 29 de marzo del año 2025 del béisbol de las grandes ligas. Sábado y el béisbol lo sabe, en la jornada sabatina en la cual tuvimos a los Yankees de Nueva York propinarle una manita con récord incluido de más cuadrangulares en un solo partido a los Cerveceros de Milwaukee. Tuvimos también a los Dodgers de Los Ángeles barriendo el piso con Detroit para llevarse de esa manera la serie. Los Padres metiéndole un arepaso a los Bravos de Atlanta, incluidos los Angelinos de Anaheim a los Medias Blancas. Todo esto y mucho más en el resumen de la jornada sabatina de la MLB. Empezamos la jornada con los Yankees de Nueva York pulverizando 20 carreras por 9 a los Cerveceros de Milwaukee en un partido para la historia, ya que los Yankees impusieron un nuevo récord de más cuadrangulares en un solo partido con 9, donde tuvimos al juez Aaron Judge una vez más dictando sentencia con trío de vuelas cercas y 8 remolcadas, seguido de otros 4 de esos 9 cuadrangulares entre Oswald Peraza, Jazz Home Jr., Anthony Volpe, Austin Wells, Cody Bellinger y Paul Goldschmidt, destacando que Goldschmidt, Bellinger y el juez se fueron para la calle en los 3 primeros lanzamientos del ex neoyorquino Néstor Cortés, siendo también la primera vez en la historia de la MLB en la que los 3 primeros bateadores se fueron para la calle en apenas los primeros picheos. No llegamos a julio y no es el derby de jonrones, pero ya tuvimos la primera manita de la temporada 2025. Los Yankees explotaron ferozmente a los Cerveceros con un total de 16 carreras en los primeros 4 episodios, comenzando con 4 cuadrangulares en el primer inning. Paul Goldschmidt, Cody Bellinger, Aaron Judge y el segundo batazo de vuelta completa de Austin Wells en la temporada. Milwaukee consigue reponerse para el segundo, con sencillo de Vinny Capra, roletazo de out forzado de Bryce Durant y aprovechando pifiar el lanzador Matt Fried, Durant se escabulle a la goma, acercando por la mínima a los Cerveceros. Pero los Yankees se alejaron para el final de ese mismo episodio, con cuadrangular de 3 carreras de Anthony Volpe. Era el quinto batazo de vuelta completa del partido y el segundo para Volpe en la temporada. Luego llegamos al sexto, en donde los Yankees prácticamente decidieron el partido, comenzando con sencillo de Cody Bellinger que impulsa a Jason Domínguez y el juez Aaron Judge la desaparece del parque a casa llena soltando su segundo vuela cerca de la tarde, que también era el sexto para los neoyorquinos, que posteriormente se convirtieron en 7 con cuadrangular de Jazz Home Jr., colocando todo 13-3. Milwaukee opuso resistencia ante la humillación monumental en el cuarto con Rhys Hoskins pegando sencillo para impulsar a Jackson Chourio con la 4ª carrera cervecera. Los Yankees continuaron imponiendo su autoridad en el final de ese mismo tramo con el elevado sacrificio de Cody Bellinger y el tercer vuela cerca del juez en el partido con un hombre en circulación que colocaba todo 16-4, en lo que fue sin duda hasta el momento una paliza monumental. Milwaukee marcó carreras para el quinto con roletazo de out de Jackson Chourio y sencillo de Christian Yelich. Luego en el final del sexto episodio, Cody Bellinger pega sencillo y Aaron Judge pega doble, enviando la goma a Bellinger, remolcando de esa manera su 8ª carrera del partido. El noveno y último cuadrangular neoyorquino con el cual los Yankees mataron la partida llegó en el séptimo de la suerte con cuadrangular de 2 carreras de Oswald Peraza, el primer vuela cerca del venezolano en la temporada. Milwaukee tuvo un segundo aire para el octavo con doble de Jake Bauers y cuadrangular de 2 carreras de Bryce Durant en el noveno. Lo que fue sin duda alguna un partido para la historia de los Yankees de Nueva York. La victoria se la llevó Yoendrys Gómez, quien lanzó un relevo de una entrada y un tercio tolerando un incogible y abanicando a 1, mientras que Néstor Cortés se llevó la derrota tras permitir la mayor parte de castigo en 2 entradas, 6 inatrapables, 8 carreras, 5 pasaportes, par de reseteados y 5 cuadrangulares. 9 cuadrangulares de los Yankees se dividieron de la siguiente manera. En total fueron 5 contra Cortés, 3 contra Connor Thomas y el de Peraza fue contra Chad Patrick.
El juez Aaron Judge fue el jugador Evangelion de una memorable tarde neoyorquina tras batear de 6-4 con trío de cuadrangulares, doble 8 remolcadas y 4 anotadas. Otro de los más destacados fue Cody Bellinger, quien se fue de 5-3 con cuadrangular, 4 remolcadas y trío de anotadas. Paul Goldschmidt se fue de 3-2 cuadrangular, doble boleto, pelotazo, impulsada y trío de anotadas. Actuación de los venezolanos. Por los cerveceros, Jackson Chourio se fue de 6-2 con remolcada y anotada, mientras que William Contreras se fue de 4-1. Por los Yankees, Osvaldo Cabrera se fue de 1-0 y Oswald Peraza se fue de 1-1 con cuadrangular, par de remolcadas y anotada. Desde el montículo, Joendris Gómez lanzó una entrada y un tercio en donde propinó un ponche para llevarse la victoria. Carlos Carrasco, si bien permitió el cuadrangular de Turang en 2 entradas de relevo, propinó par de ponches a pesar de permitir trío de incogibles y trío de carreras y 5 incogibles. Los angelinos de Anaheim le metieron una de paso a los Medias Blancas de Chicago con una joya de picheo de su abridor José Soriano, 1-0. Soriano en 7 entradas de apertura mantuvo a raya a los Medias Blancas, dejándolos en blanco, tolerando solo par de incogibles, dando par de pasaportes y reseteando a 5 para llevarse su primera victoria de la campaña. La única carrera de todo el compromiso llegó en el octavo con Joan Moncada pegando sencillo que impulsa a Jorge Soler. La victoria se la llevó el jugador Evangelion, José Soriano. La derrota la cargó Mike Levinger, quien lanzó una entrada tolerando la única carrera de todo el compromiso y un boleto, mientras que el rescate se lo llevó Kenley Jansen. Actuación de los venezolanos. Por Anaheim, Luis Rengifo se fue de 4-2, mientras que por los Medias Blancas Lenín Sosa se fue de 3-0. Los Cardenales de San Luis volvieron a barrer el piso con Minnesota, venciéndolos 5-1. Los Cardenales empezaron ganando con Nolan Arenado pegando sencillo en el primer episodio, pero Minnesota iguala las acciones en el segundo con Willy Castro pegando doble, impulsando a Trevor Lanarch. San Luis marca trío de carreras en el sexto con sencillos de Iván Herrera y Lars Nootbaar, con este último remolcando par de carreras. Luego Brendan Donovan pega elevado de sacrificio en el octavo para impulsar a Victor Scott segundo con la carrera definitiva del compromiso. La victoria se la llevó Eric Fede, quien abrió por 6 entradas tolerando par de incogibles, una carrera y propinando par de ponches, mientras que la derrota se la llevó Jorge Alcala, quien en relevo del abridor. Joe Ryan no pudo sacar un out, permitió par de incogibles, trío de carreras y concedió un boleto. Por los Cardenales, Nootbaar fue el jugador Evangelion tras batear de 3-2 con boleto, pelotazo, par de remolcadas y anotada. Actuación de los venezolanos. Por San Luis, Wilson Contreras se fue de 5-0. Por su parte, los Orioles de Baltimore vencieron 9-5 a los Azulejos de Toronto. Ambos equipos empezaron de manera muy pareja el compromiso. Primero los baltimorianos con cuadrangulares de Colton Cowser y Jordan Westbrook, y Toronto con sencillo de Anthony Santander y elevado de sacrificio de Alejandro Kirk. Andrés Jiménez se va para la calle por los torontonianos en el tercero, soltando su segundo vuelo cerca de la temporada. Paul Baltimore en el cuarto, Gaby Sánchez pega elevado de sacrificio, mientras que Ramón Urias pega doble barrebases, que coloca la ventaja a Baltimore. Luego en el quinto, por los Orioles, Eric Mullins pega sencillo que impulsa a Trey Rushman. Jordan Westbrook anota gracias al elevado de sacrificio de Houston Herstad. En el final de ese mismo episodio, por Toronto, Vladimir Guerrero Jr. pega roletazo de out para enviar a la goma a Nathan Lux. Jordan Westbrook se va para la calle en el séptimo de la suerte Paul Baltimore para colocar las cifras definitivas al compromiso. La victoria se la llevó Dean Kremer en una apertura de 5 entradas y un tercio, donde abanicó a 6, concedió par de boletos, 5 carreras y 5 incogibles. La derrota la cargó Richard Rob Lady en relevo de una entrada, permitiendo par de incogibles, 4 carreras, un boleto y reseteando a 2. Jordan Westbrook fue el jugador Evangelion tras batear de 5-4 con par de cuadrangulares, par de remolcadas y trío de anotadas. El más destacado por los azulejos fue Bobby Chet, quien se fue de 4-4 con par de dobles, boleto y par de anotadas.
Actuación de los venezolanos. Por Toronto, Anthony Santander se fue de 4-1 con remolcada y boleto. Andrés Jiménez se fue de 4-1 con cuadrangular, boleto, par de remolcadas y anotada. Los Phillies de Filadelfia, con una apertura formidable de su abridor Jesús Luzardo, vencieron 11-6 a los Nacionales de Washington para llevarse su segunda victoria consecutiva. Los filadelfianos fueron respaldados por el abridor peruano Luzardo, quien en 5 entradas de apertura propinó 11 ponches, permitiendo par de carreras, 5 incogibles y concediendo par de pasaportes. Mientras Luzardo mantenía a raya a los washingtonianos, Keibel Ruiz inicia las acciones en el cierre del segundo, desapareciéndola del parque con un hombre en circulación. Filadelfia responde para el cuarto con cuadrangular de Bryson Stott, también con un hombre en circulación. Llegamos al inicio del sexto por Filadelfia, en donde Edmundo Sosa recibe boleto, y quien rompe la paridad es Nick Castellanos. Aprovechando wild pitch de Lucas Sims, Bryson Stott se escabulle a la goma. Luego Kyle Schwarber la desaparece del parque con 2 hombres en circulación para colocar de esa manera la ventaja a Filadelfia 7-2 y para coronar un rally de 5 carreras. Washington descuenta en el final de ese mismo tramo con cuadrangular de Ahmed Rosario, mientras que por los Phillies Brandon Marsh se va para la calle con 2 hombres en circulación. Johan Rojas en el octavo pega sencillo que impulsa a Bryce Harper, que colocó todo 11-3. Las últimas carreras de Washington entre el octavo y el noveno llegaron por medio de Nathaniel Lobb, con cuadrangular de 2 carreras en el octavo y sencillo en el noveno que impulsa a Josh Bell. La victoria se la llevó el jugador Evangelion Jesús Luzardo, quien propinó 11 ponches en 5 entradas de apertura, llevándose su primera victoria de la campaña, y una vez más el revés fue para Colin Pausch. En relevo de un tercio en donde propinó un ponche, toleró un incogible, trío de carreras y par de boletos. Actuación de los venezolanos. Por los Phillies, José Ruiz lanzó una entrada de relevo tolerando par de incogibles, una carrera y permitiendo un cuadrangular. Mientras que Carlos Hernández tuvo una entrada de relevo tolerando trío de incogibles, par de carreras, concediendo un pasaporte y reseteando a 1. Por Washington, Keibel Ruiz se fue de 3-2 con cuadrangular, par de remolcadas y anotada. Mientras que Eduardo Salazar lanzó una entrada y 2 tercios en blanco, permitiendo par de inatrapables. Kansas City venció por la mínima 4-3 a los Guardianes de Cleveland. Cleveland abrió con una carrera entre los episodios 2 y 3, primero con sencillo de Von Naylor y luego elevado de sacrificio de Carlos Santana. Los canseños descuentan para el cuarto con Salvador Pérez pegando sencillo que impulsa a Jonathan India, pero los Guardianes se alejan para el quinto con cuadrangular solitario de Steven Kwan. Luego en el sexto por Kansas, Salvador Pérez pega sencillo que impulsa a Kyle Isbert, acercándolos por la mínima. Y luego se llevan la victoria con par de anotaciones en el séptimo de la suerte, con cuadrangular de Michael García y doble de Bobby Witt Jr. El triunfo fue para Daniel Lynch cuarto, en relevo de 2 tercios en donde no permitió hit y en relevo de 2 innings en donde no permitió hit, no permitió carrera para llevarse su primera victoria de la campaña. El revés fue para Paul Sewell, quien en 2 tercios toleró par de incogibles, par de carreras, propinó un ponche y permitió un cuadrangular, mientras que Carlos Esteves se llevó el rescate. Vamos a pasar rápido a la actuación de los venezolanos. Por Kansas City, Michael García fue el jugador Evangelion tras batear de 4-2 con cuadrangular, remolcada y anotada. Por sus compañeros, Salvador Pérez se fue de 4-2 con par de remolcadas y Freddy Fermín se fue de 1-0. Por los Guardianes, Gabriel Arias se fue de 1-0 y Brian Rocchio se fue de 3-1. Con par de cuadrangulares, los Rojos de Cincinnati vencieron 3-2 a los Gigantes de San Francisco. San Francisco abrió a punta de poder el juego en el segundo con cuadrangular de Wilmer Flores. Luego en el tercero, Young Hawley pega sencillo que impulsa a Ariel Ramos con la segunda carrera de San Francisco, hasta que los Rojos reaccionan en el final de ese mismo episodio con cuadrangular de Matt McLain. Luego igualan las acciones en el quinto con Eli de la Cruz pegando sencillo para impulsar a McLain. Y Cristian Encarnación se va para la calle en el sexto trayendo de esa manera la carrera de la diferencia. Nick Lodolo se llevó la victoria tras lanzar 6 entradas, solamente permitiendo par de carreras, el cuadrangular de Flores, un ponche y 5 inatrajables.
La derrota fue para Spencer Vivens, el relevo de una entrada permitiendo par de incogibles, una carrera, un ponche y un cuadrangular. Mientras que Emilio Pagan se llevó su primer rescate. Matt McLain fue el jugador de Evangelion tras batear de 4-2 con cuadrangular, doble impulsada y par de anotadas. Actuación de los venezolanos. Por los Gigantes, Wilmer Flores se fue de 4-1 con cuadrangular, remolcada y anotada, y Luis Matos se fue de 4-2. Los Rockies de Colorado vencieron 2-1 a los Mantarrayas de Tampa Bay. Por los Rockies, en 4 entradas y un tercio, si bien Antonio Senzatela toleró 9 inatajables y permitió par de boletos, fue capaz de mantener a raya Tampa Bay dejándolos en blanco en 4 entradas y un tercio. Mientras que Zach Liddell propinó 7 ponches en 6 entradas de apertura, pero aún así terminó de perder el duelo tras permitir 4 inatrapables y una carrera. Esa carrera llegó en el tercero con Brenton Doyle pegando sencillo que impulsa a Nick Martini. Luego Colorado asegura las acciones en el séptimo con sencillo de Kyle Farmer. La única carrera de los Mantarrayas llegó en el octavo con sencillo de Taylor Walls que impulsa a Christopher Morel. Luis Peralta, en relevo de 2 tercios en donde no permitió hit, no permitió carrera, consiguió un boleto y abanicó a 1, se llevó la victoria. Zach Liddell, a pesar de sus 7 ponches, se llevó el revés tras abrir en 6 entradas, mientras que el rescate fue para Seth Halvorsen. Por los Rockies, Brenton Doyle fue el jugador de Evangelion tras batear de 4-1 con remolcada. Mientras que el más destacado por Tampa fue Christopher Morel, quien se fue de 2-2 con par de boletos y anotada. Actuación de los venezolanos. Por los Rockies, Ezequiel Tovar se fue de 4-0, mientras que Antonio Senzatela abrió por 4 entradas y un tercio tolerando 9 incogibles, dejando en blanco a los Mantarrayas y permitiendo par de boletos. Los Marlins de Miami volvieron a terrenear a los Piratas de Pittsburgh, venciéndolos en extra inning 5 carreras por 4. Pittsburgh abrió el marcador en el primer episodio, con Jack Swinsky pegando dobles para impulsar a Brian Reynolds. Aunque para su mala suerte, O'Neill Cruz es liquidado en la goma por la vía 94-42. Miami iguala las acciones para el quinto con Javier Edwards pegando sencillo para impulsar a Nick Fortes. Los Bucaneros rompen la paridad para el sexto con Joey Bart pegando sencillo para impulsar a O'Neill Cruz. Mientras que los Marlins en el sexto con doble de Derek Hill vuelven a igualar las acciones. Iniciando el séptimo de la suerte, Isaiah Kiner Falefa se roba la segunda base y Adam Frazier aprovecha mal lanzamiento de Nick Fortes para escabullirse la goma y volver a poner a la ventaja a Pittsburgh. Pero el equipo miamense logró igualar una vez más con Otto López impulsando a Javier Edwards. Llegando ahora extra innings, en el 11º por los Piratas, Adam Frazier pega sencillo para impulsar a que Brian Hayes. Mientras que Kyle Stowers en el final de ese mismo episodio impulsa a Dane Meyers para volver a igualar las acciones. Meyers se viste de héroe en el 12º pegando el hit de oro que impulsa a Otto López con la carrera del gane. George Soriano en relevo de una entrada en donde propinó un ponche, no permitió carreras y toleró par de incogibles, se llevó la victoria, mientras que Joey Wentz en relevo de 2 entradas, tolerando par de incogibles, par de carreras, par de boletos y un ponche, se llevó el revés. Dane Myers fue el jugador de Evangelion tras batear de 6-3 con par de dobles, impulsada y par de anotadas, habiendo pegado también el hit de oro. El más destacado por Pittsburgh fue Isaiah Kiner Falefa, quien se fue de 3-2 con par de boletos y par de bases robadas. Actuación de los venezolanos. Por los Marlins, Javier Zanoja se fue de 1-0 abanicándose en su único turno. Los Rangers de Texas vencieron a los Medias Rojas de Boston por la mínima 4-3. Texas abrió el marcador en el primero con Adolis García pegando doble remolcador de 2. Boston descuenta para el segundo, con Rafael Devers recibiendo boleto. Willer Abreu anota desde la antesala pasito a pasito. Los bostonianos igualan el partido en el cuarto, con cuadrangular de Christian Campbell, soltando su primer vuelo cerca en la MLB y también el primero de la temporada. Al igual que Adolis García en el final de ese mismo episodio para colocar a la ventaja a los tejanos. Marcus Yemen inicia el quinto, con sencillo impulsando a Leury Taveras. Mientras que la última carrera bostoniana llegó gracias a sencillo de Carlos Narváez.
en el octavo episodio. Bobby Milner se llevó la victoria tras lanzar una entrada y un tercio donde no permitió carreras, toleró un incogible, un pasaporte y reseteó a uno, mientras que la derrota se la llevó Walker Buehler en apertura de 4 entradas y un tercio, tolerando 7 incogibles, 4 carreras, trío de ponches y un cuadrangular, mientras que Chris Martin se llevó el rescate. Por Texas, Adolis García fue el jugador de Evangelion tras batear de 3-3, cuadrangular, par de dobles, pelotazo, trío de remolcadas y anotada. El más destacado por Boston fue Christian Campbell, quien se fue de 3-2, cuadrangular, doble, boleto, remolcada y anotada. Actuación de los venezolanos. Por Boston, Wilyer Abreu se fue de 3-1 con anotada y Carlos Narváez se fue de 3-1 con boleto y remolcada. Los Astros de Houston, con una labor monticular de Spencer Arrighetti y el relevo por parte de Brian King, Ryan Abreu y Josh Hader, comandaron la victoria 2-1 sobre los Mets de Nueva York. Arrighetti estuvo dominante durante todo el compromiso, en donde mantuvo a raya a los neoyorquinos, tolerando solamente un incogible, una carrera, par de boletos y propinando 5 ponches. El único hit y la única carrera de todo el compromiso para los Mets llegó por medio de Juan Soto. Los Astros abrieron el marcador en el quinto con cuadrangular de Jeremy Peña. Los Mets igualan en el sexto con Juan Soto pegando roletazo de out que envía la goma a José Siri. Pero en el final de ese mismo tramo por Houston, Jordan Álvarez pega doble para impulsar a Isaac Paredes con la carrera de la diferencia. Ganó el jugador Evangelion, Spencer Arrighetti, con una apertura formidable de 6 entradas en donde propinó 5 ponches, mientras que la derrota fue para Griffin Canning en apertura de 5 y 2 tercios, bajándose en un duelo de picheo con Arrighetti, solo que permitiendo 4 incogibles, par de carreras, par de boletos y 4 ponches. Josh Hader se llevó el rescate, su segundo rescate de la temporada. Actuación de los venezolanos. Por los Mets, Luis Ángel Acuña había entrado de corredor emergente pero no consumió turno, mientras que Luis Torrens se fue 2-0 con boleto. José Butó tuvo un relevo de una entrada y 2 tercios, permitiendo un incogible, dando par de boletos y abanicando a 2. Mientras que por los Astros de Houston, José Altuve se fue de 4-2. Mientras que los Padres de San Diego blanquearon 1-0 a los Bravos de Atlanta, para asegurarse de esta manera la serie. En 6 entradas hubo un duelo de picheo entre los abridores de ambos equipos, Randy Vázquez y Spencer Schwellenbach. Schwellenbach fue muy dominante en 6 entradas de apertura, en donde solamente toleró un incogible, concedió un boleto y propinó 4 ponches sin permitir carreras. Mientras que Vázquez, en esa misma cantidad de entradas, también estuvo dejándolo en blanco a Atlanta, tolerando 4 incogibles, concediendo 4 pasaportes y reseteando a 3. La única carrera de todo el compromiso llegó en el cierre del séptimo con Yuli Gurriel pegando sencillo que impulsa a Jake Cronenworth. La victoria se la llevó Wandy Peralta en medio de un relevo de una entrada y un tercio, sin permitir hits, sin permitir carreras y propinando un ponche, mientras que la derrota fue para Aaron Boomer. En relevo de 2 tercios por Schwellenbach, toleró un incogible, una carrera, un boleto y abanicó a 2. Adrián Morejón se llevó el rescate. Por los Padres, Randy Vázquez fue el jugador de Evangelion tras lanzar 6 entradas en blanco y propinar trío de ponches. Por Atlanta, el más destacado fue Schwellenbach, quien abrió en esa misma cantidad de entradas pero abanicando a 4. Actuación de los venezolanos. Por Atlanta, Orlando Arcia se fue de 3-0. En el partido entre Cachorros contra Cascabeles, Eugenio Suárez hizo historia, al convertirse en el primer jugador en la historia de las Cascabeles de Arizona en batear 4 vuelas cercas en los 3 primeros juegos de la temporada. Cuadrangulares que, sin embargo, no pudieron evitar la caída arizoriana ante los Cachorros 4 carreras por 3. Arizona empezó ganando para el segundo con Jake McCarthy pegando roletazo de out para enviar a la goma a Randall Gircook. Llegamos al cuarto por los Cachorros, en donde Miguel Amaya pega doble impulsando a Pete Crum Armstrong. Kyle Tucker se va para la calle en el quinto con un hombre en circulación para colocar a la ventaja a sus compañeros,
y lo emula Match Shop en el séptimo de la suerte. Las dos carreras en el último recurso arizoniano llegaron en el noveno con cuadrangular de 2 carreras de Eugenio Suárez, con su cuarto vuela cerca de la temporada. Y sobre todo, el cuarto en los 3 últimos primeros juegos. El pitcher ganador fue Shota Imanaga, quien abrió por 7 entradas, limitando a los arizonianos a trío de incogibles, una carrera concediendo par de boletos y abanicando a 4. Llevándose su primer triunfo de la campaña, mientras que Brandon Pfaadt en apertura de 6 entradas donde toleró 6 incogibles, 3 carreras, un boleto y reseteó a 5, permitiendo un cuadrangular, se llevó el revés. Ryan Pressly se llevó el rescate. Kyle Tucker en su primer partido con el uniforme de los Cachorros fue el jugador de Evangelion tras batear de 4-3 con cuadrangular, doble, par de remolcadas y anotada. Actuación de los venezolanos. Por Arizona, Eugenio Suárez se fue de 3-1 con cuadrangular, boleto, par de remolcadas y anotada. Mientras que Gabriel Moreno se fue de 3-1 con boleto. Mientras que los Dodgers de Los Ángeles impusieron un golpe de autoridad con puño de hierro en el Dodger Stadium para barrer 7 carreras por 3 a los Tigres de Detroit, llevándose su 5ª victoria consecutiva. Y no solo eso, sino que también se llevaron la serie. Detroit salió con la misión de evitar la barrida en el primero con par de anotaciones, con sencillo de Manuel Margot y boleto a Trey Sweeney. Pero los Dodgers igualan las acciones entre el primero y el segundo, descontando en el primero con cuadrangular de Freddie Freeman, su segundo de la temporada, y doble de Michael Conforto que impulsa a Andy Page con la carrera del empate. Luego en el quinto por los Dodgers, de Oscar Hernández pega doble remolcador de 2 que los coloca a la ventaja. Will Smith inicia el cierre del sexto desapareciéndola del parque, mientras que por los Tigres en el séptimo de la suerte, Zach McKinstry pega sencillo para impulsar a Jake Rogers. Pero en el final de su mismo tramo, los Dodgers aseguran el compromiso con vuela cerca de Tommy Edman, su tercero de la temporada, y doble de Freddie Freeman, que impulsa a Shohei Ohtani. La victoria se la llevó Anthony Banda, en relevo de una entrada en donde propinó par de ponches, mientras que la derrota fue para Reese Olson, en una apertura de 4 entradas y 2 tercios, permitiendo 4 incogibles, misma cantidad en carreras, par de boletos, reseteando a 5 y propinando un ponche. El jugador de Evangelion fue Freddie Freeman, quien se fue de 4-2 con cuadrangular, doble, par de remolcadas y anotada. Otro de los más destacados fue Tommy Edman, quien se fue de 3-1 con cuadrangular, impulsada y anotada. Michael Conforto se fue de 3-1 con doble, boleto, remolcada y anotada. Actuación de los venezolanos. Por los Dodgers, Miguel Rojas se fue de 3-0. Cerramos la jornada con los Atléticos venciendo 4 carreras por 2 a los Marineros de Seattle. Seattle abre el marcador para el segundo, en donde Ryan Blaze se roba la segunda base, mientras que Rowdy Tellez se escabulle a la goma, aprovechando también mal lanzamiento de Shea Langeliers. Langeliers consigue reponerse para colocar a la ventaja a los suyos en el cuarto, con cuadrangular de 2 carreras. Luego en el sexto, Miguel Andújar pega sencillo para impulsar a J.J. Bleda y colocando todo 3-1 a favor de los Atléticos. La última carrera marinera llegó en el final de este episodio con Jorge Polanco remolcando con sencillo a Randy Arozarena. Brent Rooker pega sencillo en el séptimo de la suerte, impulsando a Jacob Wilson con la cuarta y última carrera atlética. La victoria se la llevó Osvaldo Vido en 5 entradas de apertura, par de carreras, 4 boletos y misma cantidad de ponches. La derrota fue para Bryce Miller en la apertura de 5 entradas y 2 tercios, permitiendo 6 incogibles, trío de carreras, par de boletos y reseteando a 4. El rescate fue para Mason Miller, y aclarando que no están relacionados. A pesar de su pifiada en el segundo inning, Shea Langeliers fue el jugador Evangelion tras batear de 4-1 con cuadrangular, par de remolcadas y anotada. El más destacado por Seattle fue Julio Rodríguez, el más destacado tras batear de 4-2 con par de boletos, pelotazo y par de bases robadas. De esta manera cerramos con la jornada sabatina de la MLB. Vamos ahora a la tabla de posiciones, primero con la Liga Americana y las 3 siguientes divisiones. En la división este, los Yankees de Nueva York son el único equipo invicto, liderando por juego y medio sobre los Orioles de Baltimore con foja de 2-0.
Baltimore está segundo con récord de 2-1, mientras que atrás están jugando para 500 los mantarrayas de Tampa Bay. Los Medias Rojas de Boston y los Azulejos de Toronto se encuentran en los últimos lugares con récord de 1-2 jugando para 333 a un juego y medio. En la división central hay un triple empate entre los Medias Blancas, los Guardianes y los Reales, jugando todos estos para 500 con foja de 1-1. En los últimos lugares están Minnesota y Detroit, ambos con récords negativos. Los Mellizos de 0-2 y de 0-3 Detroit, a un juego y medio. También hay una situación similar en la división occidental. Un triple empate entre los Atléticos, Houston y los Rangers, todos estos con récord de 2-1. Jugando para 500 se encuentran los Angelinos de Anaheim, mientras teniendo el mismo récord pero a la inversa están los Marineros de Seattle con récord de 1-2 jugando para 333. Pasando a continuación en la Liga Nacional, vamos con la División Este, donde los Phillies de Filadelfia son líderes en primero y solitario con récord de 2-0. Atrás están los Marlins de Miami a juego y medio con foja de 2-1 jugando para 667. Jugando para 333 están los Mets con récord de 1-2, mientras que en los últimos lugares se encuentran los Nacionales con foja de 0-2 y de 0-3 los Bravos de Atlanta. En la división central de la liga tenemos a los Cardenales de San Luis liderando por un juego sobre los Rojos de Cincinnati con foja de 1-1. Con récord de 2-3 se encuentran a un juego y medio los Cachorros de Chicago jugando para 400, mientras que penúltimos están los Piratas de Pittsburgh y de último los Cerveceros de Milwaukee. Los Dodgers de Los Ángeles son primero y solitario en la división occidental con récord de 5-0, habiendo barrido tanto a los Cachorros como a los Tigres. Los Padres de San Diego están a un juego y medio también en el segundo lugar invictos, estando a un paso de barrer Atlanta. Mientras que los Rockies y los Gigantes están igualados con récord de 1-1 jugando para 500 a 2 juegos y medio. Mientras que a 3 juegos de la punta están las Cascabeles de Arizona en el último lugar. Domingo de béisbol, así es como se va a jugar la jornada dominical del día 30 de marzo, penúltimo día del mes, y sobre todo último día del Opening Week 2025. Empezaremos la jornada temprano con un par de encuentros a la 1:35, Phillies contra Nacionales. Mi pronóstico, ganarán los Nacionales. Y Yankees contra Cerveceros. Mi pronóstico, ganarán los Yankees una vez más. Al 1:37, Baltimore contra Toronto. Mi pronóstico, ganarán los Orioles. Y a la 1:40, Gigantes contra Rojos. Mi pronóstico, ganan los Rojos. A la 1:40 también vamos a tener 3 encuentros aparte del de los Gigantes contra los Rojos. Rockies contra Mantarrayas a la misma hora. Mi pronóstico, ganan los Mantarrayas. Y Piratas contra Marlins. Mi pronóstico, ganan los Marlins. A las 2:10 tendremos un par de compromisos. Cleveland contra Kansas City. Mi pronóstico, gana Kansas City. Y Anaheim contra Medias Blancas. Mi pronóstico, ganarán los Angelinos. 5 minutos más tarde, a las 2:15, Mellizos contra Cardenales. Mi pronóstico, ganan los Mellizos. Y a las 2:35, 20 minutos después, los Medias Rojas de Boston le harán una última visita a los Rangers de Texas. Mi pronóstico, gana Texas. A las 4:10, otro doblete. Cachorros contra Cascabeles. Mi pronóstico, gana Arizona. Y Atléticos contra Marineros. Mi pronóstico, los Atléticos se llevan la serie. Y cerramos la jornada para las 7:10, Atlanta contra San Diego. Mi pronóstico, ganarán los Padres y terminarán de llevarse la serie. Para ti, mi querido espectador, ¿cuál será tu partido atractivo a ganar en la jornada y cómo ves a tu equipo en la misma? Coméntalo abajo en la caja de comentarios. Y bueno amigos, hasta aquí llegamos al final por el video de hoy. Espero que el resumen haya sido del agrado de todos y cada uno de ustedes. Recuerden, no se les olvide dejar el like, suscribirse, activar la campanita, dejar sus comentarios en la caja de comentarios que los estaré leyendo. Y sobre todo compartir el video con sus familiares y amigos en todas sus redes sociales que nos ayuda mucho.
Su like, su visualización y su suscripción me motivan a seguir con más contenido del béisbol de las grandes ligas. Yo soy Evangelion desde la unidad de Base 1 y nos vemos en el próximo resumen. Buenas noches, bendiciones a todos y pasen un feliz domingo.